Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a hablar acerca de la terapia de infusión y catéter venoso periférico. Soy de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Bueno, algo por lo que es importante mencionar es sobre la norma 022 SSA3 2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. Bueno, algo que es importante mencionar acerca de esta norma son algunos puntos que nos menciona, que en este caso es el 4.1.11, que nos habla acerca del catéter venoso periférico. Esto nos dice que es el conducto tubular corto o flexible elaborado con un material biocompatible y radiopaco que se utiliza para la infusión de una solución intravenosa al organismo a través de una vena distal. También otro punto que es importante mencionar es el 4.1.33, que nos habla acerca de la venopunción. La venopunción es el procedimiento mediante el cual se introduce la aguja a través de la piel para así poder colocar un catéter en una vena. Otro de los puntos que es igual importante mencionar es el 6.11.3, que en este caso nos dice que la limpieza del sitio de inserción en los catéteres periféricos se realizará solo en caso de que el apósito esté húmedo, sucio o despegado, al grado de que comprenda la permanencia del catéter. Otro punto que es importante tener en cuenta es el 6.2.1, que nos dice que el catéter periférico corto debe ser removido sistemáticamente cada 72 horas y de inmediato cuando se tenga alguna sospecha de complicación o de alguna infección, así como el descontinuarse de la terapia, que ya no requiera este tipo de dispositivos. Bueno, algo que es importante igual tener en cuenta, ¿cuál es el objetivo de nosotros poner una terapia intravenosa? Bueno, uno de los principales objetivos es que tenemos que conservar y reemplazar las reservas corporales de líquidos, electrolitos, vitaminas, proteínas, grasas, calorías y nitrógeno en las personas que no tienen un ingreso adecuado vía oral. Se tiene que restituir el equilibrio de ácido-base, se tiene que restaurar el volumen de sus componentes, se tiene que proporcionar una vía de administración de medicamentos para así tener una absorción urgente, se tiene que prevenir el equilibrio de hidroelectrolítico y minimizar el estado hemodinámico. ¿Cuáles son las fases que intervienen mediante la terapia intravenosa? Bueno, en este caso primero es la prescripción médica que realiza el médico para que nos aseguramos de que requiere de este tipo de procedimientos. La instalación y la colocación del catéter, el manejo de la infusión y el retiro del catéter. Ahora, la administración para la terapia intravenosa tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que investigar si el paciente presenta alguna alergia, algún tipo de sustancia o medicamento que le vamos a administrar. Tenemos que valorar a la persona y el acceso vascular cuál es el acceso vascular idóneo para colocar nuestro catéter. Se tiene que utilizar precauciones estándar, que en este caso es el uso de la asepsia, de la antisepsia, para la instalación, manejo y retiro de la terapia de infusión. Se tiene que implementar en la técnica de barrera máxima para la inserción de los accesos vasculares. Se tienen que manejar las 10 reglas de oro para la administración de medicamentos vía intravenosa, que en este caso es el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta, verificar la fecha de caducidad del medicamento, tenemos que preparar la preparación de administración que sea de la misma persona, tenemos que hacer el registro de la administración que le estamos colocando, tenemos que ver su velocidad de infusión sea la correcta, vigilar y reportar alteraciones o algunas por situaciones de seguridad o si se presenta alguna complicación. Bueno, algo de lo que igual es importante mencionar es ¿cuál es el paso inicial para la administración de terapia de infusión? ¿Cuál es ese paso que tenemos que realizar como primero para nosotros poder administrar nuestra terapia de infusión? Bueno, en este caso, el primer paso es la selección del tipo de inserción. La selección de la vía venosa y el método a emplear para el tratamiento, esto depende principalmente del objetivo terapéutico con el que nosotros queremos obtener este tipo de procedimientos. Bueno, selección del sitio de inserción.
La selección de la vía venosa y el método a emplear para el tratamiento depende principalmente del objetivo terapéutico. ¿Cuál es, para qué fin vamos a utilizar esta terapia? De su duración y del tipo de fármaco que se le va a administrar, pero también del diagnóstico de nuestro paciente, su edad, su estado de salud y las características de las venas, así como la lateralidad, integridad de la piel y centro de inserción. La identificación de la vena debe de realizarse por visión y palpación, determinando un trayecto de movilidad, diámetro, fragilidad, resistencia a la punción, las válvulas visibles y bifurcaciones. Si no existe evidencia que sustente la capacidad del flujo en la red venosa del recién nacido, por lo tanto, se tiene que considerar lo siguiente. Se tiene que considerar que los sitios no son de elección, se tiene que evitar colocar catéter en áreas donde se localicen lesiones, venas que estén en sitios de flexión, venas previamente puncionadas o disecadas. No es recomendable la instalación del catéter en sitios con alteraciones de integridad de la piel. Nunca elegir miembros con fístulas anteriovenosas, ni brazos, ni si hubo un vaciamiento ganglionar axilar. Se tiene que comprobar la existencia de algún otro dispositivo. Ahora, algo de lo que es igual muy importante mencionar es cuáles son los tipos de dispositivos de acceso vascular. Bueno, en este caso existe el catéter venoso periférico corto, o su abreviatura CVPC. El catéter venoso periférico es un catéter delgado y flexible sobre una aguja corta de longitud menor a 7 centímetros que se inserta por punción percutánea en una vena por lo regular en algún miembro superior o inferior. Los catéteres venosos periféricos cortos son dispositivos más utilizados en la administración endovenosa de fluidos y su uso está recomendado cuando la administración farmacológica no supera los 7 días de tratamiento o cuando las sustancias a influir no son vesicantes o hiperosmolares. Mayor de 60 mol, los catéteres venosos periféricos cortos cuentan con diferentes características y propiedades que permiten elegir el calibre más idóneo considerado para la terapia a la que se va a infundir. El otro catéter que existe es el catéter venoso periférico de la línea media, y en este caso los catéteres de la línea media no se consideran catéteres venosos centrales, es decir, el extremo distal de los mismos se sitúan en alguna de las subclavias, sin llegar a la vena cava superior e instalada en la vena cefaleo-femoral, sin llegar a la vena cava inferior. Tiene una longitud de 20 centímetros, inserta en la fosa antecubital, situado a la punta del catéter en el paquete vascular que se encuentra debajo de la axila. Este es el paso inicial que nosotros debemos de seguir para nosotros poder administrar la terapia de infusión, que es la selección del sitio de inserción y los tipos de dispositivos. Dependiendo de nuestro paciente, nosotros vamos a elegir qué tipo de dispositivos que vamos a utilizar. Si un catéter venoso periférico corto o un catéter venoso periférico de la línea media. Bueno, ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que debemos de tener en la instalación del catéter venoso periférico corto? Bueno, en este caso, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en la instalación del catéter venoso corto? Es un conjunto de actividades que realiza el personal de salud para la introducción de un dispositivo intravascular corto en la vena con fines de diagnóstico, profilácticos y terapéuticos. ¿Cuáles son las indicaciones de dichos cuidados? En personas que requieran alguna terapia intravenosa de corto plazo, o sea que su intervención sea menor a los 7 días, restablecer y conservar el equilibrio de hidroelectrolito, se tiene que administrar los componentes sanguíneos, administración de medicamentos, estudios diagnósticos radiológicos. Como todo procedimiento necesitamos de un material y equipo. El material es una Mester Pasteur, una solución a infundir, un equipo de infusión, una extensión y conector calibre de aguja, un catéter venoso periférico corto de diferente calibre, guantes, cubrebocas, gasas, antisépticos, que en este caso podemos utilizar un antiséptico combinado, que en este caso puede ser el gluconato de coroxidina al 2% con alcohol al 70% o la iodopovidona solución al 10% con alcohol al 70%. También otros que podemos son los antisépticos de presentación individual, que es como el alcohol isopropilítico al 70%, la iodopovidona solución del 0 al 10% y la clorexidina al 2%. Así, de igual otros materiales que necesitamos es de un torniquete, un apósito transparente estéril,
y un contenedor para desechos punzocortantes y un contenedor para basura municipal. En este caso aquí aplicamos los principios de RPBI. En este caso el contenedor que necesitamos es un contenedor hermético de color rojo. Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que nosotros debemos de tener para el mantenimiento del catéter venoso periférico? En este caso es el conjunto de actividades realizados por la enfermera o enfermero para que nosotros tengamos una vigilancia hacia el paciente portador de un catéter venoso periférico. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos de tener? Primero tenemos que realizarnos una higiene de manos, agua, jabón, siempre que manipulemos algún dispositivo de nuestro paciente. Tenemos que valorar diariamente las condiciones del sitio de inserción mediante la palpación y la visualización directa del sitio. Se tiene que mantener el circuito cerrado con el conector libre de agua entre el dispositivo y infusiones en todo momento. Se tiene que lavar el catéter antes y después de administrar los medicamentos. Tenemos que cerciorarnos que de la completa adhesión del apósito al sitio de inserción antes de que nosotros realicemos el baño. Tenemos que asegurarnos la fijación del dispositivo para el baño del paciente. Se tiene que cubrir la fijación con un plástico y recomendarle al paciente no mojar. En caso de que sea necesario, tenemos que hacer el cambio del apósito de fijación del catéter. Se tiene que realizar con principios de asepsia. Se tiene que retirar el catéter venoso periférico corto ante cualquier dato de complicación o cualquier dato. Bueno, ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que debemos de tener para retirar el catéter venoso periférico? Bueno, en este caso es el conjunto de actividades que realiza el personal de la enfermería para la extracción del catéter venoso periférico corto al concluir el tratamiento del paciente o si presenta alguna apariencia de infección o alguna complicación. Bueno, el material de equipo que necesitamos es un cubrebocas, guantes, gasas, torunas o almohadillas alcoholadas estériles y un apósito estéril. Bueno, el procedimiento que debemos de seguir es que primero que tenemos que realizar higiene de manos. Tenemos que preparar todo nuestro equipo y material necesario para el retiro del catéter. Se tiene que explicar el procedimiento que se le va a realizar y cuál es el motivo de dicho procedimiento. Se tiene que colocar el cubrebocas, se tiene que realizar higiene de manos a base de alcohol gel, se tiene que suspender el paso del flujo de la infusión, nos tenemos que calzar los guantes, tenemos que retirar el apósito estirando suavemente la película sobre sí misma. No tenemos que utilizar alcohol para removerlo, sino alguna solución estéril. Se tiene que observar la zona de punción por si hubiera signos de infección. Se tiene que limpiar el sitio de punción con alguna solución antiséptica con movimientos circulares de dentro hacia afuera. Se tiene que extraer el catéter con suavidad y desecharlo en el contenedor de basura municipal. Se tiene que hacerse presión sobre el sitio de inserción con una toallina o almohadilla alcoholada de 3 a 5 minutos. Se tiene que verificar que haya hemostasia del sitio de inserción y colocar un apósito estéril. Se tiene que estirar y desechar los guantes, se tiene que retirar el material, se tiene que dejar en una posición cómoda al paciente, se tiene que realizar higiene de manos, agua, jabón al terminar el procedimiento, se tienen que realizar las anotaciones necesarias en, en el formulario que corresponde y especialmente el motivo y cuál fue el motivo de la retirada y la hora en el que se retiró dicho dispositivo. Pues estos son los cuidados que nosotros como personal de enfermería debemos de tener ante la instalación del catéter venoso periférico, ya que pues es importante conocer este tipo de procedimientos para así nosotros darle mayor seguridad a nuestro paciente. Eso sería todo. Muchas gracias.